Arizona Diamondbacks vs. Los Ángeles Dodgers, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Diamondbacks en Dodgers, Ryne Nelson comenzará para Arizona. Nelson ha aparecido en 14 juegos en el año con una efectividad de 5.69 y un whip de 1.57. El derecho tiene un 15% de ponches y un 5.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 41.3% con 1.19 jonrones por 9 entradas. Bobby Miller es el abridor para Los Ángeles. Miller tiene 5 aperturas con una efectividad de 6.75 y un whip de 1.65. El derecho tiene un 24.1% de ponches y un 13.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 50% con 1.80 jonrones por 9 entradas. El bullpen de Arizona en la carretera tiene una efectividad de 4.68. En sus últimos 10 juegos, los Dodgers están anotando 5.6 carreras por juego. Tienen un récord de 22-18 a la alta en casa. Los Diamondbacks tienen un récord de 16-10 a la alta contra la división. Juega a Arizona y Los Ángeles por encima de 8.5. Baltimore Orioles vs Seattle Mariners, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Orioles en Mariners, Grayson Rodríguez comenzará para Baltimore. Rodríguez tiene 14 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.72 y un whip de 1.24. El derecho tiene un 25.7% de ponches y un 7.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 36.4% con 1.09 jonrones por 9 entradas. George Kirby comenzará para Seattle. Kirby en 17 aperturas tiene una efectividad de 3.35 y un whip de 0.97. El derecho tiene un 24.2% de ponches y un 2.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 38% con 1.00 jonrones por 9 entradas. Seattle tiene una efectividad del bullpen de 2.83 en casa. Tienen un récord de 28-14 en casa. Rodríguez en la carretera tiene una efectividad de 5.35. Juega a Seattle más 1-0-1. Boston Red Sox vs Miami Marlins, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Red Sox en Marlins, Kutter Crawford es el abridor de Boston. Crawford tiene 16 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.59 y un whip de 1.14. El derecho tiene un 24.8% de ponches y un 7.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 35% con 1.26 jonrones por 9 entradas. Valente Belloso se espera que sea el abridor para Miami. Belloso en su debut en la MLB no permitió carreras y ponchó a 2 en 5 entradas contra Kansas City. El derecho fue drafteado en 2017 con malos números en las ligas menores las últimas 2 temporadas. El bullpen de los Red Sox como visitante tiene una efectividad de 2.89. En sus últimos 10 juegos, los Marlins están bateando 208. Están bateando 233 contra abridores derechos. Juega a Boston y Miami debajo de 8.5. Chicago White Sox vs Cleveland Guardians, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. White Sox en Guardians, Chris Flexen comenzará para Chicago. Flexen apareció en 17 juegos con una efectividad de 5.13 y un whip de 1.41. El derecho tiene un 17.6% de ponches y un 9.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 35.4% con 1.48 jonrones por 9 entradas. Carlos Carrasco comenzará para Cleveland. Carrasco tiene 14 aperturas con una efectividad de 5.27 y un whip de 1.40. El veterano tiene un 17.9% de ponches y un 7.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 48.6% con 1.41 jonrones por 9 entradas. Gran bajón en la clase para Cleveland después de enfrentarse a Kansas City y Baltimore en series consecutivas. En los últimos 10 juegos, los White Sox están bateando 222. Los Guardians en este periodo están anotando 5 carreras por juego. El bullpen de Cleveland en casa tiene una efectividad de 2.06 y los White Sox como visitantes tienen 4.80. Chicago tiene un diferencial de carreras de menos 162 y los Guardians más 98. Cleveland tiene un récord de 9-3 en la línea de carreras con descanso. Juega a Cleveland en la línea de carreras menos 1.5 carreras a más 1.05. Cincinnati Reds vs New York Yankees,
predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Reds en Yankees. Graham Ashcraft es el abridor de Cincinnati. Ashcraft en 13 aperturas en el año tiene una efectividad de 5.45 y un whip de 1.49. El derecho tiene un 17% de ponches y un 7.2% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 47.6% con 1.46 jonrones por 9 entradas. Luis Gil comenzará para New York. Gil tiene 16 aperturas con una efectividad de 3.15 y un whip de 1.12. El derecho tiene un 28% de ponches y un 12.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 37.3% con 0.74 jonrones por 9 entradas. El bullpen de los Yankees en casa tiene una efectividad de 3.87. En sus últimos 10 juegos, los Yankees están bateando 237. Gil en sus últimas 2 aperturas ha permitido 12 carreras limpias en 5 2/3 entradas. New York ha perdido 8 de 11 juegos. Los Reds tienen un diferencial de carreras de más 2.9 como visitantes. Los oponentes están bateando 216 contra el picheo de los Reds como visitantes. New York contra equipos de picheo que permiten entre 3.9 y 4.2 carreras por juego tienen un récord de 5-5 con una pérdida de menos 0.72 unidades. Juega a Cincinnati más 1.63. Detroit Tigers vs Minnesota Twins, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Tigers en Twins. Tarik Skubal es el abridor de Detroit. Skubal tiene 16 aperturas en el año con una efectividad de 2.32 y un whip de 0.94. El zurdo tiene un 29.1% de ponches y un 4.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 46.6% con 0.74 jonrones por 9 entradas. Simeon Woods Richardson comenzará para Minnesota. Woods Richardson tiene 13 aperturas con una efectividad de 3.41 y un whip de 1.14. El derecho tiene un 20.5% de ponches y un 7% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 38.9% con 0.82 jonrones por 9 entradas. Detroit en sus últimos 10 juegos está bateando 205 y los Twins 271. Minnesota tiene un récord de 23-16 en casa esta temporada y los Tigers están 5 juegos por debajo de 500 en la carretera. Detroit tiene un récord de 6-17 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor. Los Twins tienen un récord de 24-7 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor. Los Twins tienen un récord de 9-4 con Simeon Woods Richardson con un retorno de más 3.86 unidades. Juega a Minnesota más 1.02. Houston Astros vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Astros en Blue Jays. Spencer Arrighetti comenzará para Houston. Arrighetti tiene 14 aperturas en el año con una efectividad de 5.68 y un whip de 1.60. El derecho tiene un 25.3% de ponches y un 11.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 38.8% con 1.11 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.24 sugiere una disminución en la efectividad basada en su forma. José Berríos comenzará para Toronto. Berríos en 17 aperturas tiene una efectividad de 3.38 y un whip de 1.11. El veterano tiene un 18.3% de ponches y un 6.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 43.3% con 1.56 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.95 sugiere un aumento en la efectividad basada en sus números. El bullpen de los Blue Jays en casa tiene una efectividad de 5.26. Houston está bateando 260 contra lanzadores derechos y anotando 4.8 carreras por juego contra ellos. En sus últimos 10 juegos están bateando 286. Toronto tiene un récord de 20-22 en casa con una pérdida de 7.03 unidades. Los Astros tienen un récord de 17-8 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias del 46% o menor esta temporada. Juega a Houston menos 105. Los Angeles Angels vs Oakland Athletics, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Angels en Athletics. José Soriano será el abridor para Los Ángeles. Soriano ha aparecido en 14 juegos con una efectividad de 3.48 y un whip de 1.18.
El derecho tiene un 20.3% de ponches y un 9.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 60.1% con 0.75 jonrones por 9 entradas. Mitch Spence es el abridor para Oakland. Spence ha aparecido en 19 juegos con una efectividad de 4.35 y un whip de 1.24. El derecho tiene un 20% de ponches y un 5.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 48.8% con 0.92 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Athletics están bateando 211. Batean 219 contra lanzadores derechos. El récord del equipo detrás de Spence es 1-7 con una pérdida de menos 5.54 unidades. Oakland tiene un récord de 24-54 como underdog con una pérdida de menos 17.6 unidades. Los Ángeles ha ganado 7 de 10. Oakland ha perdido 18 de 21 y los Angels castigaron a su cuerpo de lanzadores la semana pasada. Juega a Los Ángeles menos 110. Milwaukee Brewers vs Colorado Rockies, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Brewers en Rockies, Dallas Keuchel comenzará para Milwaukee. Keuchel en su debut de 2024 permitió 5 carreras limpias con 4 ponches y 2 jonrones en 4 entradas en casa contra Texas. Comenzó 2024 en AAA con 13 aperturas y una efectividad de 3.93 con whip de 1.21 ponchando a 45 bateadores en 71 entradas. El zurdo ha sido ineficaz en las grandes ligas las últimas 3 temporadas. Ryan Feltner comenzará para Colorado. Feltner tiene 16 aperturas con una efectividad de 5.82 y un whip de 1.45. El derecho tiene un 19.6% de ponches y un 6% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 46% con 1.25 jonrones por 9 entradas. El bullpen de los Rockies en casa tiene una efectividad de 5.45. Los Brewers en sus últimos 10 juegos están bateando 279 y anotando 5.2 carreras por juego. Colorado tiene un récord de 1-2-8-1 a la alta enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor. Los Brewers tienen un récord de 16-11 a la alta contra equipos con un porcentaje de victorias de 460 o menor. La alta es 13-3 en las aperturas de Feltner. Juega a Milwaukee y Colorado por encima de 11.5. New York Mets vs Washington Nationals, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Mets en Nationals, Sean Manaea comenzará para New York. Manaea en 15 aperturas en el año tiene una efectividad de 3.89 y un whip de 1.30. El zurdo tiene un 23.6% de ponches y un 10.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 34.8% con 0.83 jonrones por 9 entradas. DJ Herz es el abridor de Washington. Herz tiene 15 aperturas con una efectividad de 5.48 y un whip de 1.50. El zurdo tiene un 27.3% de ponches y un 7.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 31.7% con 2.11 jonrones por 9 entradas. Washington está bateando 228 contra zurdos. Los Mets están bateando 262 contra zurdos y anotando 5.6 carreras por juego. En sus últimos 10 juegos, están bateando 265 y anotando 6.7 carreras por juego. El equipo detrás de Manaea tiene un récord de 9-6 con un retorno de más 2.98 unidades. Cuando comenzó esta serie, los Mets habían ganado 7 de 9 contra los Nationals. Juega a New York menos 131. Philadelphia Phillies vs Chicago Cubs, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Phillies en Cubs, Michael Mercado es el abridor de Filadelfia. Mercado se espera que haga su debut en la MLB el martes. El derecho fue drafteado en 2017 y tuvo malos resultados en las menores excepto esta temporada. En 14 apariciones en AAA, tuvo una efectividad de 1.71 con un whip de 1.15 ponchando a 44 en 47 y un tercio entradas. Hayden Wesneski comenzará para Chicago. Wesneski ha aparecido en 21 juegos con una efectividad de 3.61 whip de 1.16. El derecho tiene un 23.5% de ponches y un 8.6% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 44% con 1.60 jonrones por 9 entradas. El bullpen de Filadelfia como visitante tiene una efectividad de 2.70 y el de los Cubs en casa tiene una efectividad de 3.38. Chicago batea solo
224 contra abridores derechos. Los Phillies tienen un récord de 8-2 a la baja después de un día de descanso. Tienen un récord de 10-13 a la baja enfrentando a equipos que promedian entre 3.9 y 4.3 carreras por juego. Chicago tiene un récord de 9-4 a la baja como underdog en casa. Las lesiones de Harper, Schwarber y Realmuto son una preocupación para la ofensiva de los Phillies. Juega a Filadelfia y Chicago debajo de 9.5. San Diego Padres vs Texas Rangers, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Padres en Rangers, Dylan Cease es el abridor de San Diego. Cease tiene 17 aperturas en la temporada con una efectividad de 3.84 y un whip de 1.06. El derecho tiene una tasa de ponches elite de 31.3% y un 7.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 35.7% con 1.01 jonrones por 9 entradas. Nathan Eovaldi comenzará para Texas. Eovaldi en 13 aperturas tiene una efectividad de 3.45 y un whip de 1.16. El veterano tiene un 24.7% de ponches y un 8.7% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 49.2% con 1.11 jonrones por 9 entradas. San Diego está bateando 274 contra abridores derechos y anotando 5.4 carreras por juego contra ellos. Están bateando 302 en sus últimos 10 juegos y anotando 7.7 carreras por juego. Los Rangers en este periodo están bateando 215 y anotando 2.5 carreras por juego. San Diego ha devuelto más 3.43 unidades como underdog visitante esta temporada y tienen un récord de 8-4 después de un día de descanso. Han ganado 9 de 11 y los Rangers han perdido 6 de 11. Los Padres han ganado 11 partidos consecutivos contra Texas. Juega a San Diego más 1-0-0. San Francisco Giants vs Atlanta Braves, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Giants en Braves, Hayden Birdsong comenzará para San Francisco. Birdsong en su debut en la MLB permitió 3 carreras limpias con 5 ponches y 3 bases por bolas en 4 y 2/3 entradas en casa contra los Cubs. El derecho fue una selección de sexta ronda en 2022 de Eastern Illinois y ha tenido resultados mixtos las últimas 2 temporadas en las menores. Reynaldo López es el abridor de Atlanta. López en 14 aperturas tiene una efectividad de 1.71 whip de 1.11. El derecho tiene un 25.6% de ponches y un 8.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 36.4% con un daño limitado de jonrones. El bullpen de los Braves en casa tiene una efectividad de 2.95. Están bateando 234 contra abridores derechos y los Giants 236. En sus últimos 10 juegos, los Braves están bateando 216. Tienen un récord de 25-14 a la baja en casa y 27-10 a la baja enfrentando a equipos que promedian 4.2 carreras por juego o menos. La baja es 1-0-3-1 en las aperturas de López. Juega a San Francisco y Atlanta debajo de 8.5. St. Louis Cardinals vs Pittsburgh Pirates, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Cardinals en Pirates, Kyle Gibson comenzará para St. Louis. Gibson en 15 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 3.71 whip de 1.24. El derecho tiene un 21.2% de ponches y un 9.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 49.4% con 1.03 jonrones por 9 entradas. Mitch Keller comenzará para Pittsburgh. Keller tiene 16 aperturas con una efectividad de 3.20 y un whip de 1.22. El derecho tiene un 21.7% de ponches y un 6.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 39.7% con 0.73 jonrones por 9 entradas. El bullpen de Pittsburgh en casa tiene una efectividad de 5.29. Están bateando solo 221 contra lanzadores derechos. En sus últimos 10 juegos, los Pirates están bateando 198. St. Louis cuando está en una línea entre menos 110 y más 120 tiene un récord de 16-11 devolviendo más 584 unidades. Juega a St. Louis más 110. Tampa Bay Rays vs Kansas City Royals, predicción de apuestas de MLB, 2 de julio de 2024. Rays en Royals, Zach Little será el abridor para Tampa Bay. Little tiene 16 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.17 y un whip de 1.36.
El derecho tiene un 22% de ponches y un 4.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 33.1% con 1.25 jonrones por 9 entradas. Brady Singer es el abridor para Kansas City. Singer en 16 aperturas tiene una efectividad de 3.12 y un whip de 1.18. El derecho tiene un 22.6% de ponches y un 6.9% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 50.4% con 1.11 jonrones por 9 entradas. Tampa Bay está bateando 227 contra lanzadores derechos. Los Royals tienen un récord de 30-16 en casa devolviendo 9.1 unidades. Tampa Bay tiene un récord de 15-23 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor con una pérdida de menos 8.63 unidades. El récord del equipo detrás de Singer es 10-6 con un retorno de más 2.14 unidades. Los Rays tienen un diferencial de carreras de menos 18 como visitantes y los Royals son más 5-6 en casa. Kansas City tiene un récord de 17-6 como favorito en casa. Juega a Kansas City menos 120.